La noche de la fiesta de inauguración de mi casa está grabada en mi memoria como una cicatriz que ha sanado, pero que todavía siento al pasar los dedos sobre el pasado. La casa, mi casa, se erguía alta y orgullosa en una calle tranquila de Valencia. Era una casa señorial de piedra, con contraventanas azules y un porche amplio, y un jardín delantero bordeado de rosales que había plantado yo misma. Cuando firmé los papeles de cierre, la cifra de 960.000 euros me miraba desde el contrato de la hipoteca, como una carga y un triunfo a la vez. Sabía que había trabajado por cada céntimo que había destinado a ella. Y ese conocimiento me llenó de algo más profundo que el orgullo. Me llenó de una sensación de paz. Esa tarde el cálido resplandor de las velas danzaba por las paredes del salón, mezclándose con la risa de mis invitados. Música clásica española fluía de los altavoces, y el aroma del cordero asado con romero de la cocina se filtraba en el recibidor. Mis amigos, colegas de mi empresa y algunos vecinos iban de habitación en habitación, sus voces llenas de cumplido sobre la moldura del techo, los suelos de madera de nogal pulida y la gran chimenea que anclaba el salón. Quería absorberlo todo, la sensación de que había creado algo hermoso, algo duradero con mis propias manos. Entonces se abrió la puerta principal, y supe por el cambio en el aire que había llegado la verdadera prueba de la noche. Mi hermana, Sofía, entró primero, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo de mármol, su vestido de diseñador brillando bajo las luces. Se movía como una reina entrando en una corte, con sus dos hijos siguiéndola con los ojos muy abiertos, como si ya hubieran empezado a imaginar qué habitación sería suya. Mi madre Elena la siguió de cerca, su perfume precediéndola, el mismo aroma floral abrumador que usaba desde que yo era niña. Sentí que se me retorcía el estómago, pero forcé una sonrisa, recordándome a mí misma que esta era mi noche, mi espacio, mi vida. Los saludé cortésmente ofreciéndoles bebidas y señalando la mesa del buffet. Durante unos minutos jugaron bien el papel de invitados. Sofía reía demasiado alto con los chistes. Elena alabó los aperitivos con un comentario irónico sobre lo agradable que debía ser tener tiempo para cocinar ahora que ya no buscaba su aprobación. Lo dejé pasar, concentrándome en la calidez de mis otros amigos a mi alrededor. Pero entonces, justo cuando la sala había entrado en un ritmo de tintineo de copas y parloteo, la voz de Sofía se cortó como un trozo de cristal. Se paró en medio del salón con la mano apoyada dramáticamente en el respaldo del sofá de cuero que había elegido cuidadosamente, sus ojos recorriendo los techos altos con una sonrisa pícara, y dijo: «Esta casa sería perfecta para mis hijos». Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. Me reí suavemente tratando de disipar el aguijón, pero antes de que pudiera responder, la voz de Elena la siguió. No dudó, no parpadeó, ni siquiera bajó el tono. Simplemente me miró entrecerrando los ojos con una extraña satisfacción, y dijo: «Empieza a hacer las maletas, cariño. Sabes que esto debería ser de tu hermana». El aire en la sala cambió instantáneamente. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las copas se congelaron a medio camino de los labios. Sentí que todos los pares de ojos se volvían hacia mí. El calor en el que me había estado bañando hace unos momentos se drenó, dejándome fría y expuesta. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por un viejo y familiar dolor, el que llevaba cargando desde los 18 años. Respiré hondo, estabilizándome. En ese momento me di cuenta de que tenía dos opciones. Desmoronarme ante su intento de humillarme, o levantarme y recordarles exactamente en quién me había convertido. Mis labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba del todo a mis ojos. Saqué mi teléfono del bolsillo, toqué la pantalla y con un rápido movimiento, lo conecté al proyector que había preparado antes para una presentación de diapositivas de fotos de la renovación. En lugar de imágenes sonrientes de colores de pintura y tomas de antes y después, la pared ahora estaba iluminada con un tipo de exhibición muy diferente. La escritura de la casa, los registros de la hipoteca, los comprobantes del pago inicial, las transferencias bancarias, cada prueba de que este hogar era mío, ganado con mi propio sudor y sacrificio. Exclamaciones de sorpresa revolotearon por la sala. Mis amigos intercambiaron miradas, algunos mordiéndose los labios para contener las sonrisas, otros negando con la cabeza con incredulidad ante la audacia de mi familia. Giré mi mirada hacia Sofía y Elena. Esta casa, dije con calma, fue comprada con mi dinero. Cada noche de trabajo, cada contrato que luché por ganar, cada momento en que me quedé sin dormir para construir mi empresa.
Esos son los ladrillos y las vigas que sostienen este lugar. Vosotras no tuvisteis parte en ello. La cara de Sofía se enrojeció, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. La expresión de Elena se endureció, la comisura de sus labios temblaba con algo entre la ira y el desdén. Pero no les di la oportunidad de interrumpir. ¿Os acordáis?, pregunté, mi voz firme pero lacrada con acero. Cuando os dije que me fuera a los 18, cuando dijisteis que no pertenecía a esta familia a menos que siguiera vuestro camino. ¿Os acordáis de cuando Sofía usó mi identidad para solicitar préstamos y vosotras mirasteis para otro lado? Yo sí. Lo recuerdo todo. Y recuerdo haber salido de casa con solo una bolsa de ropa, sin dinero, sin apoyo, sin una red de seguridad. Ese momento podría haberme destruido, pero no lo hizo. El silencio colgaba pesado en la sala. Mi pecho subía y bajaba mientras los recuerdos arañaban el camino de vuelta. Noches frías durmiendo en el sofá de un amigo en Barcelona, haciendo malabares con 2 trabajos, ahorrando para el alquiler mientras me preguntaba si alguna vez saldría del agujero en el que me habían dejado. Pero en ese silencio, también recordé el fuego que me impulsaba, el coraje que me había llevado a los brazos de la oportunidad. Construí mi propia vida, continué, mi voz subiendo un poco ahora. Encontré mentores. Creé una empresa. Luché por contratos de millones. Y con eso compré esta casa. Así que no, Sofía. Esta casa no será perfecta para tus hijos. Será perfecta para mí porque me la gané. La sala estalló no en aplausos, sino en murmullos, susurros, asentimientos de reconocimiento. Mis amigos me miraban con orgullo, incluso admiración. Mis colegas sonreían, sus ojos brillaban con el tipo de respeto que no se puede fingir. Los hijos de Sofía, ajenos a la tormenta que se desataba entre los adultos, se perseguían por la alfombra del recibidor. Sofía les siseó que se detuvieran, su voz temblando. Los labios de Elena se apretaron en una línea fina, sus nudillos blancos contra el vaso de vino en su mano. Dejé que el silencio regresara no por debilidad, sino porque había dicho todo lo que necesitaba decir. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo, el proyector parpadeó y se apagó. Mi corazón se ralentizó, mi pecho se relajó como si finalmente hubiera soltado un peso que había llevado demasiado tiempo. Durante el resto de la noche Elena y Sofía se quedaron en los márgenes de la sala, lanzando sonrisas tensas cuando otros las miraban. Pero el daño estaba hecho. Su reclamo se había hecho añicos ante testigos. Su derecho se puso al descubierto. Mis invitados, sintiendo la tensión, se agruparon a mi alrededor, llenando el aire una vez más con calidez y risas. Mientras subía las escaleras esa noche, mientras la fiesta terminaba, me detuve en el rellano y miré por la ventana a la calle tranquila de abajo. La luz del porche brillaba contra las rosas del jardín, sus pétalos temblando con la brisa nocturna. Por primera vez en mucho tiempo me sentí segura. No porque mi familia me hubiera aceptado, sino porque ya no necesitaba su aceptación. Esta casa no era solo un edificio. Era un símbolo, una fortaleza construida no de herencia o favores, sino de coraje, resiliencia y una voluntad inquebrantable. Y en ese momento me prometí algo. Nunca más permitiría que nadie me dijera que hiciera las maletas, y me fuera de lo que me había ganado legítimamente. Esta fiesta de inauguración no fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Fue el cierre de una vieja herida sellada bajo el techo de una casa de 960.000 euros que era mía. Completamente mía. Los rostros a mi alrededor se difuminaron mientras estaba en el centro de mi salón. El brillo del proyector aún ardía débilmente en mi mente. Sofía y Elena habían caído en el silencio después de mi declaración, pero su silencio no era rendición. Podía verlo en sus ojos, la rabia latente, la incredulidad de que su control sobre mí se hubiera escapado de sus dedos. Por un momento dejé que el silencio se extendiera, que sintieran el peso de la verdad presionando. Entonces hablé de nuevo, mi voz firme, mis palabras deliberadas. ¿Os acordáis de cuando me echasteis a los 18? Mi voz no vaciló, aunque mi pecho dolía con el esfuerzo. Me dijisteis que no tenía lugar en esta familia a menos que siguiera vuestro camino. Sofía, robaste mi identidad para solicitar préstamos y tú, madre, te quedaste mirando y lo permitiste. Ambas me dejasteis tirada. Las mejillas de Sofía se enrojecieron, y abrió la boca como para negarlo.
pero la mirada en mi rostro debió detenerla. Los labios de Elena se separaron, listos con una de sus típicas desestimaciones, pero levanté la mano antes de que cualquiera de ellas pudiera interrumpir. Había sido silenciada demasiadas veces antes. Esta noche no sería silenciada de nuevo. Los recuerdos que había mantenido encerrados arañaron el camino a la superficie, no invitados pero imparables. Me vi a mí misma a los 18 años parada en la acera agrietada frente a la casa de nuestra familia en Barcelona, aferrando una bolsa de basura llena de ropa y algunos cuadernos. Todavía podía escuchar la voz de Elena resonando en mis oídos: si no haces lo que digo, entonces no puedes quedarte bajo mi techo. Sofía había sonreído desde la puerta, sus nuevas llaves del coche colgando de sus dedos, el mismo coche pagado con préstamos solicitados a mi nombre. Había suplicado, rogado, pero la puerta se cerró de golpe, dejándome sola en el frío de la noche. Tragué con dificultad, parpadeando para disimular el ardor en mis ojos. Dormía en el sofá de un amigo, trabajaba 2 empleos solo para comer, mientras vosotras dos fingíais que yo no existía. Escondí mis lágrimas porque no podía permitirme desmoronarme. Pero esos años, esas noches en que mi estómago rugía y mi cuerpo dolía, esos años me forjaron. Me volví más fuerte de lo que cualquiera de vosotras jamás imaginó que podría ser. Hice una pausa, inhalando un aliento que se sentía más pesado que el aire. A mi alrededor, mis amigos se movieron, sus ojos muy abiertos, algunos asintiendo como si me animaran en silencio. Sofía evitaba mi mirada, su mandíbula apretada, mientras que los ojos de Elena se desviaban al suelo. Por primera vez vi no poder en su postura, sino un destello de algo más. Quizás culpa, quizás vergüenza. Fueron durante esos años desesperados que conocí a Guillermo. Era un inversor jubilado en tecnología de Barcelona, un hombre con ojos agudos y una mente aguda, pero también con una amabilidad que nunca había conocido de mi propia familia. Yo trabajaba a tiempo parcial en una cafetería cerca de un pequeño espacio de coworking. Guillermo solía pasar cada mañana para tomar un café, solo y un croissant, siempre con un libro bajo el brazo. Había anotado los títulos, historias de negocios, biografías de innovadores, gruesos tomos sobre programación y estrategia de inversión. Una mañana, mientras limpiaba mesas, me preguntó qué estaba estudiando. Le dije la verdad. No estaba en la escuela. No podía permitírmelo. Pero me estaba enseñando a mí misma a codificar con libros prestados de la biblioteca y cursos gratuitos en línea. Esa conversación lo cambió todo. Guillermo comenzó a reunirse conmigo después de sus cafés, sentándose conmigo una hora aquí y allá, revisando los rudimentarios proyectos que había construido, señalando los defectos, pero también señalando el potencial. Vio algo en mí que nadie más había visto. Lentamente se convirtió en mi mentor. Me enseñó no solo sobre codificación, sino sobre disciplina, persistencia y el valor de construir algo que importara. Pasaron los años y bajo su guía comencé a dar forma a mis ideas en algo real. Junté dinero, reuní recursos y finalmente lancé soluciones innovadoras desde un escritorio alquilado en ese mismo espacio de coworking. El primer año fue brutal. Trabajaba por las noches en la cafetería y por días construyendo soluciones de software para pequeñas empresas que apenas podían pagar mis tarifas. Vivía de ramen y ropa de segunda mano, pero me negué a rendirme. Al tercer año, las mareas empezaron a cambiar. Guillermo me presentó a una red de inversores que creían en mi coraje tanto como en mi producto. Conseguí mi primer gran contrato con una empresa de logística en Valencia por 250.000 euros. A partir de ahí, la noticia se extendió. En 7 años, Soluciones Innovadoras había escalado a más de 40 millones de euros en contratos. Mi empresa ya no era solo un sueño. Era un imperio que había construido ladrillo a ladrillo, línea de código a línea de código. Y con ese imperio compré esta casa. Esta casa que ahora se erigía como el símbolo de mi independencia, mi triunfo y mi supervivencia. Dejé que esas palabras se asentaran en la sala. Quería que Sofía y Elena oyeran no solo los hechos, sino el viaje, el dolor y la perseverancia que me habían llevado hasta aquí. Quería que entendieran que sin importar lo que dijeran, sin importar las artimañas que tramaran, no podían borrar lo que había construido. Intentasteis enterrarme a los 18, dije finalmente, mi voz tranquila pero afilada como el cristal. Pero todo lo que hicisteis fue plantar una semilla que no podíais controlar.
Y ahora he crecido hasta convertirme en algo que no podéis arrancar. El silencio que siguió fue asfixiante. Los ojos de Sofía se desviaron hacia Elena, buscando apoyo. Pero por una vez, Elena no tuvo una respuesta rápida. Se movió incómoda, sus nudillos blancos alrededor del tallo de su copa de vino. Mis invitados intercambiaron miradas incómodas, sus susurros llenando los bordes de la sala. Fue entonces cuando Elena finalmente encontró su voz. No entiendes, comenzó, su tono temblando entre la ira y la desesperación. Hicimos lo que creímos mejor para la familia. Eras difícil. No seguías las reglas. Casi me reí, aunque el sonido se me atascó en la garganta. ¿Difícil porque quería una vida en mis propios términos? ¿Por qué me negaba a ser la sombra mientras a Sofía se le entregaba todo? Si ser difícil significaba negarme a que me usarais, entonces sí, fui difícil. Y gracias a Dios que lo fui. Mis palabras golpearon como flechas y pude ver la verdad de ellas caer. Sofía cruzó los brazos murmurando entre dientes mientras Elena me miraba como si ya no reconociera a la hija que estaba ante ella. En ese momento sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante años había cargado su rechazo como una cadena alrededor de mi cuello, arrastrándola conmigo a través de cada victoria y cada desamor. Pero ahora, aquí en la casa que me había ganado, de pie ante ella sin nada que ocultar, me di cuenta de que la cadena se había roto. Era libre. Miré alrededor de la sala a mis amigos, a mis colegas, a las personas que se habían convertido en mi familia elegida. Sus rostros brillaban con orgullo, con apoyo, con el tipo de amor que no exigía obediencia ni perfección. Esa era mi familia ahora. Sofía y Elena no podían llevarse esta casa. No podían llevarse mi empresa. No podían llevarse a mí. Y por primera vez en mi vida, realmente lo creí. El silencio en la sala después de mis palabras era más pesado que cualquier silencio que hubiera conocido jamás. Presionaba mis hombros, permanecía en los rincones de la casa y se envolvía alrededor de cada invitado que había sido testigo de la tormenta desplegada. Me mantuve firme, negándome a flaquear bajo la mirada de Sofía o la compostura helada de Elena. Pero podía sentirlo. La siguiente ola estaba llegando. Efectivamente, Elena fue la primera en romper. Dejó su copa de vino en la mesa auxiliar de mármol con un chasquido seco, su mano temblando lo suficiente como para que yo la notara. Levantó la barbilla, enderezando su postura hasta la posición que siempre había usado para intimidarme cuando era niña. No entiendes lo que estás haciendo, dijo, su voz fría pero llena de desesperación. La familia no se trata de demostrar tu valía o guardar rencores. La familia se trata de compartir lo que tienes. Nos debes eso. Casi me reí ante la palabra compartir. Durante toda una vida, compartir en nuestra casa había significado que Sofía tomaba y a mí me quedaban las sobras. Mantuve la voz firme aunque el fuego en mi pecho me pedía estallar. Compartir implica elección. Implica generosidad. Lo que vosotras hicisteis fue robo. Y lo que pedís ahora no es compartir, es un derecho adquirido. Sofía dio un paso adelante entonces, su cara sonrojada, sus palabras cayendo unas sobre otras. Eso no es justo. Yo no robé. Solo. Hizo una pausa, buscando el giro correcto. Solo pedí prestado. Tú tuviste oportunidades, pero nunca las viste. Yo necesitaba los préstamos para empezar, y tú los habrías desperdiciado. La audacia de sus palabras me dolió, pero no dejé que mi compostura se agrietara. Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta gruesa que había preparado y la dejé sobre la mesa de centro. Una por una desplegué los documentos que había dentro, extractos bancarios, cartas de acreedores, pruebas de los préstamos fraudulentos a mi nombre, y finalmente la escritura de la casa misma. La prueba de propiedad llevaba mi firma, mis ingresos, mi identidad, no la de Sofía, ni la de Elena. Esto, dije firmemente golpeando la escritura con el dedo, es mío. La ley está de acuerdo, los bancos están de acuerdo, la realidad está de acuerdo. No podéis retorcer esto en nada más. Por primera vez esa noche Sofía vaciló. Sus ojos se desviaron de los papeles a Elena, luego de vuelta a mí. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, como aferrándose a los últimos hilos de su reclamo imaginado. Elena, sin embargo, no estaba lista para ceder.
Se acercó, su voz subiendo lo suficientemente agudo como para hacer que algunos invitados se sobresaltaran. ¿Crees que estos papeles te hacen poderosa? No lo hacen. Puedes esconderte detrás de contratos y dinero, pero al final del día, la sangre es sangre, y la sangre significa que no. Le das la espalda a la familia. Me encontré con sus ojos, sintiendo la vieja herida de esas palabras. Sangre es sangre. La misma justificación que había usado años atrás para excusar las traiciones de Sofía mientras me condenaba a mí. Pero esta vez, no era esa niña impotente en la acera con nada más que una bolsa de basura. Esta vez, estaba dentro de una casa que había comprado con mis propias manos, rodeada de testigos que habían visto la verdad. La sangre puede conectarnos, respondí, mi voz tranquila pero inflexible. Pero no os da propiedad sobre mi vida. Vosotras me disteis la espalda hace años. No me deis un sermón sobre lealtad cuando fuisteis las primeras en abandonarla. El peso de mis palabras la silenciaron, aunque solo fuera por un momento. El único sonido era el suave zumbido del proyector enfriándose después de haber sido apagado. El parpadeo de la luz de las velas revelaba la tensión tallada en cada rostro de la sala. Mis amigos, mis colegas, no eran solo espectadores ahora. Eran testigos. Habían visto los recibos. Habían escuchado las verdades que mi familia había intentado enterrar durante mucho tiempo. Respiré hondo, estabilizándome. No os llevaréis esta casa, dije con claridad, cada palabra deliberada. Pero Sofía, tus hijos son inocentes en todo esto. No pidieron las mentiras, las artimañas o los juegos. Para ellos, reservaré un fondo educativo. Esa es mi elección. Lo que no haré es permitir que ninguna de vosotras dicte mi vida jamás. Exclamaciones de sorpresa recorrieron la sala. Algunos de mis invitados me miraban con asombro, otros con lágrimas brillando en sus ojos. El rostro de Sofía se contrajo, su orgullo chocando con una incipiente realización. Quería arremeter, pero la mención de sus hijos suavizó su postura lo suficiente como para que tropezara de nuevo en el silencio. Entonces, por primera vez esa noche, mi padre habló. Ricardo había estado parado en un rincón, una sombra silenciosa, acunando su vaso de whisky como si fuera a la vez escudo y arma. Su cabello entrecano capturaba la luz, sus hombros encorvados como si llevara décadas de palabras no dichas. Dio un paso adelante ahora, sus zapatos resonando contra los suelos de madera de roble. Su mirada no estaba en Elena ni en Sofía, sino en mí. Sus ojos se suavizaron y cuando habló su voz era tranquila, casi frágil. Quizás, dijo la palabra colgando en el aire como un puente frágil, quizás sea hora de que arregle las cosas. La sala se congeló. Sofía parpadeó sorprendida. Elena giró la cabeza hacia él con furia en los ojos. Pero yo me quedé quieta, observándolo, esperando. Siempre has sido más fuerte de lo que te dimos crédito, continuó Ricardo, su tono bajo como si hablara consigo mismo tanto como conmigo. Me quedé en silencio cuando debería haber hablado. Dejé que sucedieran cosas que sabía que estaban mal porque era más fácil mantener la paz. Pero ahora veo que la paz construida sobre la injusticia no es paz en absoluto. Es una mentira. Y he estado viviendo esa mentira demasiado tiempo. Elena siseó su nombre como una advertencia, pero él no vaciló. La miró brevemente, luego de nuevo a mí. Quizás sea demasiado tarde para deshacer el daño. Pero no es demasiado tarde para reconocerlo. Te has ganado esta vida, esta casa, cada parte de ella, y nadie aquí puede quitártelo. El peso de sus palabras me afectó más de lo esperado. Durante años había guardado resentimiento hacia él, no solo por su silencio, sino por la forma en que parecía desaparecer en el fondo siempre que Elena o Sofía daban sus golpes. Escucharle admitir incluso una fracción de esa verdad me provocó un escalofrío. No sabía si confiar en él, si sus palabras eran una rebelión momentánea o el comienzo de algo real. Pero importaban, aunque solo fuera porque se habían dicho en voz alta. El rostro de Elena se retorció de rabia. Ricardo, escupió. No sabes lo que dices. Pero él lo sabía. Y la convicción en sus ojos era innegable. Inhalé lentamente sintiendo que el aire finalmente se liberaba en mis pulmones. No sé cuál será tu papel en todo esto, le dije, mi voz medida. Pero sé el mío. Mi vida es mía, y la protegeré.
Si quieres formar parte de ella, será en esos términos. Asintió un pequeño movimiento solemne. No era una promesa. Aún no. Pero era un comienzo. El resto de la noche se desarrolló en fragmentos. Sofía recogió a sus hijos y se fue temprano, sus hombros rígidos, sus ojos ardiendo de humillación. Elena se quedó, su sonrisa frágil, ofreciendo despedidas superficiales que no engañaban a nadie. Ricardo se quedó un rato más, sentado en silencio en la cocina mientras los invitados salían poco a poco, sin decir nada más pero observándome con una expresión que no podía descifrar del todo. Cuando la casa finalmente se vació, me quedé sola en el salón, los documentos todavía esparcidos sobre la mesa, las velas casi consumidas. Me dejé caer en el sofá, el agotamiento inundándome en oleadas. El choque había terminado, pero los ecos de él perdurarían durante mucho tiempo. Sin embargo, bajo la fatiga, había algo más. Una fuerza tranquila, una certeza que nunca antes había sentido. Por primera vez, no solo había defendido mi vida, sino que la había declarado frente a las mismas personas que una vez intentaron arrebatármela. Esto no era el final de la guerra. Pero era el punto de inflexión. Y mientras estaba sentada allí mirando la escritura de mi casa, supe una cosa con absoluta claridad. Nunca más sería la chica parada en la acera suplicando un lugar en su propia familia. Las semanas siguientes, mi fiesta de inauguración de casa no fueron nada tranquilas. El choque en mi salón había abierto heridas que habían supurado durante años. Y una vez que la verdad salió a borbotones, no pudo ser silenciada de nuevo. Las repercusiones se extendieron rápidamente, susurradas entre parientes, murmuradas por los vecinos y señaladas por los colegas que habían sido testigos del espectáculo de primera mano. No quería vivir a la sombra de ese drama, pero también sabía que, por primera vez, la historia no se estaba tergiversando en mi contra. Era mía, expuesta para que todos la vieran. Sofía fue la primera en enfrentarse a la tormenta. No había presentado cargos. Al principio, no quería ver a mi hermana en prisión, pero los acreedores que había dejado a mi nombre eran menos indulgentes. Años de saldos impagados y préstamos fraudulentos tenían un rastro documental, y la evidencia que había mostrado esa noche llegó a las manos adecuadas. Comenzaron a llegar avisos legales a su puerta. Me llamó varias veces, cada mensaje de voz goteando de ira o desesperación, dependiendo de su estado de ánimo, exigiéndome que interviniera. «Me estás arruinando», lloró en un mensaje, su voz quebrándose. «Se supone que eres mi hermana». Pero la verdad era que yo no la había arruinado. Ella misma lo había hecho cuando robó mi identidad y me dejó a mí para recoger los pedazos. Simplemente había dejado de protegerla de las consecuencias. Durante años Elena había limpiado los desastres de Sofía, suavizando las cosas con dinero, excusas o culpas dirigidas a mí. Ahora, sin mí como chivo expiatorio, Sofía tuvo que enfrentarse al mundo por sí misma. Elena, por supuesto, luchó para evitarlo. Llamó a abogados, suplicó favores a viejos amigos e incluso intentó negociar conmigo. «No entiendes lo que esto le hará a los hijos de tu hermana», dijo, su voz temblando con una mezcla de miedo y manipulación. Pero no cedí. Ya había ofrecido lo que estaba dispuesta a dar, el fondo educativo. Sus hijos merecían una oportunidad de un futuro intacto por los errores de su madre, y yo me aseguraría de que lo tuvieran. Pero me negué a borrar los pecados de Sofía para salvar el orgullo de Elena. Lo más difícil fue aprender a vivir sin esperar la aprobación de Elena. Durante años una pequeña parte de mí todavía la anhelaba, como si algún día ella pudiera mirarme y decir, «Estoy orgullosa de ti». Esa esperanza había sido una cadena alrededor de mi corazón. Pero en las semanas posteriores a la fiesta, me di cuenta de que no necesitaba su confesión, su disculpa o su orgullo. Ya no medía mi valía a través de sus ojos. Mi vida ya no era una actuación escenificada para su aplauso. En cambio, centré mi atención en el círculo que había construido. Mi equipo en soluciones innovadoras se unió a mí, no solo como colegas, sino como familia. Celebramos el cierre de un nuevo contrato de 12 millones de euros con una empresa de logística en Valencia, un acuerdo que llevaba meses en preparación. Mis empleados me brindaron no como su jefa, sino como su líder, su aliada, la que había luchado junto a ellos para hacer algo real. Su respeto, su lealtad. Eran ganados, no exigidos, y eran mucho más valiosos que la aprobación vacía de parientes de sangre.
También me dediqué a causas que importaban. Comencé a financiar becas para mujeres en tecnología, especialmente aquellas que, como yo, habían sido rechazadas por sus familias o se les habían negado oportunidades. Recordé las noches que pasé enseñándome a codificar en bibliotecas tenuemente iluminadas, y quería asegurarme de que ninguna joven tuviera que subir esa colina sola. Ver a la primera tanda de becarias cruzar sus campus en Valencia, Barcelona y Sevilla me llenó de una alegría que no había sentido en años. Sus triunfos se sintieron como una curación, no solo para ellas, sino para mí. La propia casa se transformó en algo más que un lugar donde vivir. Se convirtió en un santuario. Planté rosales en el patio trasero, el mismo tipo que había admirado en jardines ingleses durante un raro viaje a Europa con mi empresa. Cada flor me recordaba la resiliencia, delicada pero fuerte, pétalos suaves que surgían de espinas. En las mañanas tranquilas, salía al porche con una taza de café, respiraba el aroma del jardín y me recordaba a mí misma que la paz no era algo dado. Era algo que había construido. Fue durante una de esas mañanas, arrodillada en la tierra con tierra bajo las uñas, que Ricardo apareció. Mi padre siempre había sido una figura distante, flotando en los márgenes de mi infancia como una sombra proyectada por luces más brillantes y más duras. Raramente levantaba la voz, pero tampoco levantaba la mano para ayudarme. Aquella noche en la fiesta, cuando habló, fue la primera vez en años que sentí que realmente me veía. Entró en el patio trasero en silencio, llevando una pequeña caja de madera con herramientas de jardinería. Pensé que podríais necesitarlas, dijo, su voz baja. Lo miré sin saber si reír o llorar. La oferta de ayuda de mi padre era tan extraña como la idea de que mi madre admitiera su culpa. Se agachó a mi lado poniéndose guantes que parecían demasiado nuevos como para haber tocado tierra. Trabajamos en silencio durante un rato cavando agujeros, colocando rosales, cubriendo sus raíces con tierra. No fue reconciliación. Aún no. Los años de negligencia y silencio no podían borrarse con unas pocas horas de jardinería. Pero era algo, un gesto, un paso cauteloso hacia la reconstrucción. Mientras trabajábamos, finalmente habló. Debería haberles detenido, dijo en voz baja, sus manos moviéndose con firmeza a través de la tierra. Debería haberme puesto de tu lado a los 18. Pensé que quedarme callado mantendría la paz, pero lo único que hizo fue hacer que cargaras con una carga que no deberías haber tenido que llevar. Al principio, no supe cómo responder. Una parte de mí quería gritarle por los años de silencio, las noches en que su ausencia me dolía tanto como la crueldad de Elena. Pero otra parte, la que había aprendido a encontrar la paz en el crecimiento, reconoció el coraje que le tomó admitir incluso esto. No puedo cambiar el pasado, continuó, su voz pesada. Pero me gustaría estar aquí ahora si me dejas. Asentí lentamente, no lista para ofrecer perdón, pero dispuesta a ofrecer una oportunidad. Si estás aquí, tiene que ser en nuevos términos, dije. Sin silencio, sin quedarte al margen mientras otros me destrozan. Si quieres estar en mi vida, tienes que respetarla. Sus ojos se encontraron con los míos, y por una vez le creí cuando dijo, lo haré. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque Elena continuó su fría cruzada de negación, los problemas legales de Sofía se acumularon y los chismes revolotearon, me sentí más ligera. Había trazado mis límites. Y por primera vez no vacilé cuando fueron puestos a prueba. Elegí la paz sobre el conflicto constante. Elegí la independencia sobre su control. Mi hogar se convirtió en el centro de algo nuevo, una familia elegida. Los amigos se reunían para cenar. Los colegas pasaban para sesiones de lluvia de ideas y los becarios enviaban cartas de agradecimiento que clavaba en un corcho en mi estudio. La casa ya no se sentía perseguida por los fantasmas del pasado. Respiraba con vida, risas y el tipo de amor que había construido para mí. Al final, Elena nunca admitió su papel. Nunca se disculpó, nunca ablandó su postura. Sofía, agobiada por las consecuencias, finalmente se retiró por completo de mi vida. El futuro de sus hijos asegurado solo por el fondo que había creado. Y Ricardo, lenta y cuidadosamente, comenzó a aparecer, no perfectamente, pero con la suficiente consistencia como para permitirle un lugar en mi jardín, en mi hogar y tentativamente en mi corazón. La paz, aprendí, no se trataba de borrar las cicatrices o reescribir el pasado. Se trataba de plantar algo nuevo en la tierra de viejas heridas y verlo crecer.
Mientras estaba en mi porche una tarde, el sol poniéndose sobre Sevilla, los rosales floreciendo a mis pies, exhalé un largo suspiro. Por primera vez, el futuro no se sentía como un campo de batalla. Se sentía mío. Tranquilo, fuerte y completamente libre.